Muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Portal. Yo ya estoy aquí de vuelta y retomando el aire y en el día de hoy vamos a meternos con un tema fascinante, un tema que en lo personal me gusta mucho, que es el universo de las constelaciones familiares y que no deja de ser un camino que nos invita a ver más allá de nuestra historia personal, ¿no? Y empezar a reconocer estos hilos invisibles que nos unen a todo nuestro sistema familiar. Y tenemos que empezar a entender que, sepamos o no, en cada uno de nosotros viven memorias que heredamos, dolores, patrones repetitivos y todas estas circunstancias de alguna manera buscan ser vistas, quieren ser vistas. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿no? Que creo que nos hacemos todos, incluso a la hora de tomar la decisión de constelar. ¿Cómo sé yo qué es lo que realmente necesito sanar? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es esa señal que de alguna manera nos orienta hacia la liberación y lo que conocemos el orden del amor? Así que para guiarnos en este viaje, vamos a abrir acá nuestros árboles y nuestras vivencias con una invitada de excepción, que es Brigitte Champetier de Rivers. Ella es una referente internacional de constelaciones familiares y que hoy nos va a ayudar a entender cómo el alma nos muestra el camino hacia la reconciliación, hacia la plenitud, y aquí está con nosotros y le damos la bienvenida a Brigitte Champetier de Ribes. ¿Cómo estás? Hola Maga, gracias por esta invitación y con ese tema me parece precioso y muy importante también, sí. Bueno, empecemos Gracias. así, como a abrir el juego, Brigitte, porque yo sé que nos vas a llevar hoy a hacer que hagamos una mirada sobre nuestras historias, ¿no? Y, Y cómo, digamos, siempre pienso esto, ¿no? Muchas veces cuando tenemos dolores o estamos bloqueados o tenemos situaciones muy repetitivas en nuestras vidas, eh, la primera pregunta que me surge es cómo distinguir si lo que me está pasando, que sea dolor o que me haga sentir mal, me pertenece o viene de generaciones pasadas, digamos, de mis ancestros. De acuerdo, sí. La cosa es que de todos modos, sea mío o no, lo estoy viviendo. Claro, Quiere decir que en el fondo forma parte de mi destino. O sea, todo lo que estoy viviendo, aunque luego descubra si es una imitación o si es propio mío, mientras lo viva, me pertenece. Tengo esa libertad de hacer algo con cada cosa que yo vivo. Rechazarlo, quejarme o asentir. E incluso dentro de un movimiento muy profundo, agradecer esas dificultades o sufrimiento que estoy pasando. Entonces, quizá sea la primera actitud, asentir a lo que me toca. Mm, No buscar de inmediato quitar, porque también sabemos que todo es energía y que cada energía tiene, a ver, tiene información. Y si la dejo actuar en mí, pronto va a haber una información nueva y también ese propio sufrimiento me va a mostrar algo. Por lo tanto, no se trata de quitar enseguida lo que nos duele o sí, lo que nos duele, sino primero llegar a sentir. Y llegar a sentir nos hace crecer. Es la base de la fuerza interior y la base del crecimiento, del desarrollo. Y a partir del momento en que puedo sentir algo duro, ese algo duro se transforma.
Eso es muy importante. Muchas veces no es suficiente, o sea, pero se transforma. Entonces, eh, necesitamos acompañar el, el conocimiento de las constelaciones o el introducirlo en nuestras vidas con esa filosofía del amor, ¿no? Eh, que dice, primero asentir a todo, que en el fondo es decir, reconocer, o sea, lo que me toca me viene predestinado, por supuesto, pero no puede ser de otra manera. A mí me toca eso. Y me toca cuando lo vemos en constelación, cuando estudiamos algún genetista como el doctor Garyaev, vemos que nos toca desde el principio. A cada ser humano eh, le va a tocar unos enredos, más que enredos, unos sufrimientos anteriores que sus ancestros no fueron capaces de resolver. Entonces, hay algunos poco graves, bien, pero hay algunos muy graves. Y que lo mismo que esos ancestros no pudieron resolverlo cuando nos toca, no somos capaces tampoco de hacer frente de liberar o de comprender. Y comprender no es suficiente, es liberar algo que está oculto, que está totalmente enredado, intrincado y que uno necesita la visión de una constelación para ver con qué ancestro oculto está o con qué tragedia o con qué culpa desconocida está atrapado. ¿Y cuál es la frase que, que se necesita para sanar eso? Pero vemos que a partir del momento en que asiento, muchas cosas se alivian, se transforman, ¿no? Y luego, mira, hay también otra observación muy interesante que l- las personas que han traído algo a la humanidad, que han contribuido de un modo valioso y que va a transformar la humanidad, son personas que han vivido cosas muy duras, en general en su infancia, pero después puede ser también posteriormente haber vivido cosas realmente duras. Y entonces vemos que gracias a la fuerza adquirida por la superación de lo que les tocaba, superación o, a ver, asentimiento, aceptación y vivir dentro de lo que les tocaba, pero esa noción de vivir desde el adulto, no desde la queja ni desde la víctima, sino asumiendo lo que tocaba, ¿verdad? Eso permite ver que a estas personas quizás si les hubiésemos hecho una constelación, no habrían podido realizar lo que les tocaba realizar, gracias a la superación que tuvieron que vivir. Brigitte, Sí, sí, dijiste antes que hay una frase que de alguna manera es la frase liberadora, ¿no? ya, Con sí, lo cual, cada problema tiene su frase liberadora, cada suceso así de estos de los que estamos hablando que heredamos, ¿no? O que vienen bajando desde el árbol o nacen a partir de mí también, ¿no? sí. Tiene su contrapartida energética y la pregunta sería, ¿es tan así? ¿Es liberadora de la causa del sufrimiento? Es que, mira, en general el sufrimiento viene de un conflicto que yo no pude superar.
de culpa, de dolor, de miedo, de ganas de venganza. Y vemos que palabras o frases eh, adultas, desde el amor también, van a desencadenar en nuestro ADN unas reacciones que van a permitir que ese sufrimiento, ese conflicto bloqueado de un salto, que algo en la persona se dé cuenta de que eso ya pasó, eso es pasado, ya no existe. Fue suyo, pero cuando era pequeña, o fue suyo, o ni fue suyo siquiera. O, por ejemplo, la ira. ¿Qué esconde la ira? Mucho dolor. Y un dolor tal que no puedo llorar, ni lo puedo asumir ese dolor. Y entonces la supervivencia a ese dolor es la ira asesina. Y muchas veces, frente a alguien con mucha ira, decirle, veo tu dolor, de repente se va la ira y ya va al centro de ese sufrimiento, a su propio dolor. Y cuando puede contactar con la realidad presente, ese dolor, entonces todo ya tiene su camino de sanación. La cosa es poder estar en lo propio de la persona, en el presente de la persona, por duro que sea. Y Brigitte, ¿cómo se llega a esa aceptación, como decías antes, de lo que nos toca vivir y dónde ponemos la emocionalidad que acompaña, digamos, que de alguna manera emerge producto del problema, ¿no? Ya, sí. Entonces, mira, estar en ese adulto consciente, presente, es la meta de todas las escuelas de crecimiento, ¿no? Eh, es también nuestra meta individual, eh, de adquirir cada vez más conciencia, más objetividad, más paz, más compasión hacia todos, ¿no? Eh, y lo vemos en cada constelación, lo que pide al ser humano, cada constelación, es que esté cada vez más en el adulto, que renuncie a sus quejas, que renuncie a sus dependencias, que adquiera autonomía, independencia, ¿no? O sea, como que es un fenómeno eso de la adultez, que es un fenómeno universal, natural, en el crecimiento humano. Y podemos ver en la historia de la evolución de la humanidad cómo se ha ido desde algo muy primitivo, muy psicótico o muy poco desarrollado, a cada vez más consciente, a cada vez más adulto. Aunque vemos que pocos seres humanos están en el adulto, no sé, según las estadísticas, quizá un 30% de la gente está en el adulto, en el mundo. Eh, así. Entonces, es realmente como una meta humana. Y en el adulto ya no tiene problemas, el adulto resuelve. El adulto tiene retos, no tiene problemas. El adulto siempre ve la solución, ¿no? Y entonces, otra cosa importante es lo de las emociones. La emoción es producida por un pensamiento. El pensamiento crea una química y la química es la emoción. El pensamiento nos quiere llevar a la acción. Si estoy presente, bien presente, adulta, consciente, mi pensamiento me dirige a una acción, la que sea, protegerme, defenderme, hacer algo, agradecer, bien. Y entonces la química que
produce mi pensamiento para llegar a esa acción es lo que llamamos emoción. Pero muchas veces no estamos en el presente y no nos atrevemos a hacer esa acción. Entonces, nuestra emoción mm, eh, Perdura. perdura, no encuentra su lugar de desahogo y entonces produce nuevos pensamientos, pero que son pseudo pensamientos, que son pensamientos secundarios, no reales, que solamente mantienen esa emoción. Y esa emoción se transforma en algo pasado, nefasto, manipulador, y hay como un ciclo de esa emoción que ya no puede desahogarse en el presente, produce nuevos pensamientos que la mantienen y así vemos, ese siempre o esa siempre piensa en lo mismo, es también, que justifica el mantenimiento de la emoción, ¿no? Entonces, a ver, estar en el adulto es todo un programa de autodisciplina, de crecimiento, de autoexigencia y observación. Porque es tan fácil estar en la queja, es lo más fácil, criticar. Eh, Claro, y Brigitte, entonces, un poco como decía al principio del programa, ¿no? sí, Em, ¿Cómo sé entonces eh, qué es lo que tenemos que sanar? Digamos, ¿es el alma, por ejemplo, es el ya. que quien quiere sanar y es el alma quien me manda señales? Digamos, también agrego a la pregunta. Vamos a ver. Al principio constelábamos todo lo que nos molestaba e incluso dábamos la solución. Quiero Sí, alcanzar esto. Eso sí que es una ilusión, porque la energía va a utilizar la constelación para llevarnos a la misión, al ser realizado, que dice Garyaev, que la vida tiene para este ser. A mí me sorprendió muchísimo los descubrimientos del doctor Garyaev cuando descubrió ese holograma ondulatorio que incluye todo el campo morfogenético, los campos descubiertos o pensados, imaginados por Rupert Sheldrake, y contiene también la misión de cada uno, el ser realizado de cada uno, aunque sea un feto, un embrión, ya el holograma es la imagen de ese ser realizado cuando sea adulto, 40 y 50 años, aunque muera a los 3 meses, pero ya hay una meta que le dirige y una meta que está siempre al servicio del sistema familiar y del destino colectivo. Eso es bastante impresionante porque, no sé, pensamos más fácilmente que nuestra misión la podemos pensar, elegir. Bien. Entonces, saber esto nos hace comprender que hagamos lo que hagamos, la vida nos va a dirigir continuamente hacia esa meta. Entonces, claro, uno no sabe. eh, por ejemplo, no tener pareja. ok. eh, ¿Va a ser necesario para esa persona para alcanzar su misión o no? Entonces, una persona puede estar constelando su tema o no tener hijos y ve que no se resuelve. Va a necesitar, ante todo, a sentir. Y entonces, asintiendo, pasan dos cosas. Una que le da la fuerza de aceptar que su destino es sin hijos o sin pareja, ¿sí? Que no es resignación, ¿no? No, ahí está. El asentimiento adulto tiene mucha fuerza, mucho dolor también,
es presente con el dolor de la renuncia, pero es una persona muy activa. El que está en el asentimiento adulto está en la acción y es un asentimiento consciente, potente. Y lo que vemos la mayoría de las veces es que en ese periodo de renuncia, con mucho dolor, pero de renuncia consciente, es cuando se resuelve la carga sistémica. Aparece un hijo, aparece un novio, así, así, ¿no? Y en otras ocasiones no. Y eso va a ser necesario para que esa persona llegue a su misión. Porque en efecto vemos que ese ser realizado necesita, no sé, de toda nuestra fuerza y la fuerza se adquiere, o sea, renunciando a lo que eran sueños y, y estando donde la vida nos lleva. Pero, a ver, no es tan, sí es drástico, pero es dentro de un contexto tan amoroso. Yo no sé utilizar las palabras alma o yo, pero bien, cada uno lo pone. Algo más grande. eh, la- sí, a ese nivel, yo soy algo más grande. En cuanto uno está en lo que le pide la vida o está en esa renuncia necesaria, inmediatamente recibe un regalo, recibe una bendición, recibe la confirmación de que su vida es por ahí y que gracias a lo que renuncia está recibiendo otra cosa continuamente. Eso es no sé, la bendición de estar en el adulto es recibir confirmaciones del camino. Y eso está siempre presente, ¿no? Porque acá llega una pregunta que dice, Sí. ¿por qué nos cuesta tanto entonces estar en el adulto? ¿No? Como recién decías, ¿no? Aun cuando tenemos, dice, el entendimiento desde el intelecto y trabajamos para sanar esas emociones y cambiar los pensamientos. Esto es cierto, a veces, Ah, ¿no? sí. A ver, el estar en el adulto es realmente una meta y es una meta para toda la humanidad. Hay cada vez más adultos, por lo tanto, hay cada vez, o sea, principios eh, más adultos que dirigen las naciones, las vidas, todo, ¿no? Y podemos ver que al revés, cuando los gobernantes no están en el adulto, pues se producen cosas muy duras para los seres humanos. Entonces, esa conquista de la adultez es un gran regalo poder vivirlo y ser consciente de ello. No estar en la imitación, no estar en el ritual, no estar en la sumisión asustada, ¿no? O en la venganza. Eh, ¿Y qué cualidad tiene entonces estar en el adulto? ¿Qué, ¿Vale? sí, cuál es esa cualidad que lo define? Sí. Mira, primero, los conceptos energéticos de que somos energía electromagnética y nuestra onda es ondulatoria. Quiere decir que no puedo soñar estar todo el tiempo en el adulto. O no es verdad que estoy siempre mal. No, necesariamente mi vida es ondulatoria. ¿Vale? Y así. Así sí quiero. Si yo decido mejorar, si yo decido renunciar a ciertas cosas, abrazar otras, estar en el servicio a los demás, más hacia los demás, desde el adulto, no desde el Salvador, así, ¿no? Entonces mi vida sube así, ¿vale? Si no, vemos la vida de la gente es así, ¿no? Entonces, el adulto es estar en el momento presente. Ese famoso momento presente del que habla Eckhart Tolle de un modo tan claro, ¿no? Cuando estoy en el presente, solo puedo estar en el adulto.
el adulto con sus emociones, el adulto con sus relaciones, su visión del todo o de a dónde llega esa persona, sus compromisos hacia todos, siempre es hacia más allá de su persona, el adulto. El adulto no está en polaridad, quiere decir, no está en una opinión donde hay otro en contra, o no está en una creencia que crea también exclusiones. Y mira, eso es muy interesante porque yo lo noto en mí. Ujú. Los momentos en que estoy en el adulto, estoy, bueno, pues de igual a igual con las otras personas, totalmente abiertas, respetuosas, ningún pensamiento de creencia o de opinión. Y luego caigo y salen mis opiniones. Ah, entonces ya no estoy en el adulto, me doy cuenta. ¿El Vale, adulto juzga? ¿Juzga juega, el adulto? juega. Hace juicios, Juzga. juzga. Nada, 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 nada. Eso es, o sea, cuando estás en el adulto, te das cuenta y te sientes tan bien, tan abierta, abierta a todos. Es una compasión por todos. En Ok. esos momentos, ves a todos los que antes eran tus enemigos o la gente que, no, los comprendes como seres humanos, con sus cosas, sus fidelidades, su destino también. Es que estar en el adulto realmente es maravilloso porque es una comprensión de todo. O, a ver, comprensión, es más, compasión y aceptación de todo como es. Y una capacidad de ver la cosa adecuada, de ver la Claridad, dirías, ¿no? acción, claridad y acción. Y acción siempre al servicio, siempre buena para todos. Entonces también hay ese concepto que yo llamo guía, eh, pero que ¿cómo se llama? En neurociencias. Hace ya 25 años que, o más, o quizá 30, sí, más bien 30, que descubrieron ese marcador somático de que unas cuantas células se activan cuando estoy en lo que me conviene, en lo coherente para mí, en la verdad. Y otras células se activan cuando estoy en no, cuando estoy en la mentira y en lo incoherente para mí. Quiere decir cuando no estoy en lo que me corresponde o cuando no estoy en lo que va hacia mi misión. Eso es muy interesante. Porque esas células, bueno, pues las podemos activar de varias maneras, sentirlas, sobre todo en la respiración, ¿no? Cuando uno respira bien, y está cómodo, eh, se siente bien. Las células le dicen, sí, es tu camino, sigue, sigue. Pero una pequeña contracción, respirar mal, suelta ese pensamiento, suelta esa acción, esa emoción, suéltalo, no es por ahí. Entonces, estamos todo el tiempo acompañados de un guía para ir a ese ser realizado. Claro, uno tiene Pero comodidad y el otro es incómodo, eso ¿no? es. Pero ¿cuántas veces seguimos Sí, sí, incómodos? sí. Eso es para mí, eso no es... Sí. Eh, y sin embargo, lo adecuado, lo fácil, lo armonioso es seguir esas señales. Esas señales nos llevan hacia donde la vida nos necesita. Entonces, claro, hay que soltar bastante ego o ideas preconcebidas o... Claro, lo que pasa, Brigitte, perdóname que te interrumpa en Sí, este sí, punto, pero a veces pasa que insistimos en algo sí. y me pregunto, ¿por qué no pensar que el desafío es sobreponerme a algo que a lo mejor, ¿no? Que también puede ser, te diría, como el desafío, ¿no? Y no decir, bueno, listo, por acá no es y es No, más no, cómodo.
A ver, esta sensación de que es por ahí, muchas veces es difícil. Ah, ok. No, muchas veces. A ver, sí, ¿es buena esa decisión? O bueno, hay esa otra que no quiero que... Y te dice, es por ahí, es la que no quieres tomar, es la buena para ti. Muy a menudo nos obliga a crecer, a renunciar a cosas, claro, que no vemos a largo plazo para nuestra vida. Y creo que sobre todo, mira, de pequeños, en la adolescencia, joven adulto, nos hemos creado, o sea, adolescentes y jóvenes, adultos, nos hemos creado un sistema de valores. Era totalmente necesario. En esa época, el ser humano tiene que construir su personalidad individual y creando bien su meta social, su misión, no su vocación, una escala de valores. Y luego resulta que cuando observamos bien, esa escala de valores es muy excluyente. En esa época de nuestra vida, eh, pienso que todos los que piensan como yo son los buenos y los otros los pobres. Ojalá hubiesen nacido o hecho como yo, ¿no? Bien, y luego llega otra etapa. Fisiológicamente dicen que a los 30 años, a los 29 años exactamente, hay un último desarrollo de la corteza prefrontal que precisamente nos abre a los demás, nos hace salir de nuestra visión limitada y nos permite incluir de un modo biológico a todos, ¿no? O sea, ya somos capaces de ver a todos. Entonces, a partir de ese momento, bueno, la gente ya empieza a pensar, sentir, 40 años, tal, crisis, ¿y qué decidí yo? ¿Y por qué me fui por ahí? Sí, sí, sí. No es por ahí, es hacia otra dirección. Entonces, tenemos como intuiciones a partir de esas edades, 40, 50 y más, ¿no? Que necesito abrirme, pero ni siquiera soy capaz de formular eso, ¿no? Sino que uno ya ve que pertenece al mundo entero. Esos son también los conceptos desarrollados por Ken Wilber, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. Y entonces, por eso va a haber un poco toda la vida esa lucha entre mi escala de valores, lo que a mí me hacía sentirme muy bien, reconocida, y lo que ahora la vida me pide, una apertura mayor, sin juicio, sin ser la mejor o sin pertenecer al grupo que mejor hace una cosa. No, lo que tú piensas está muy bien, pero lo que otros piensan al revés está muy bien también. Y eso uno lo descubre más tarde. Entonces, pienso que eso nos acompaña un poco el resto de nuestra vida, cada vez con más facilidad, pero Claro, vuelve. pero entonces la conquista del adulto se empieza a dar a partir de los 29 años, No, podríamos decir, o no es un punto de, no, un puntapié inicial, digamos, fíjate, estar en el adulto es ser capaz de ver una realidad sin juicio, eh, tal como es, y hacer algo para la otra persona sin que sea que alguien me vea, alguien me castigue, no. Mm, gratuitamente, para el bien de la otra persona. Y eso lo he visto en niños de 7 años, que pueden tener momentos de adultos, ok, donde no lo hacen para obedecer o para complacer a papá y mamá o por educación, no. Lo hacen desde una actitud entera, íntegra de ver otro que le ha pasado algo y tiene como se dona al otro de un modo original, ¿cómo decir? No para sacar beneficio para sí, sino realmente para el bien del otro.
un pequeño adulto, ¿no? Momentos que tienen así. Pero claro, a esa edad uno no es adulto, pero tiene momentos. Entonces, en la vida tenemos cada vez más momentos adultos, o a veces cada vez menos también. ¿Tiene alguna, diría yo, parentesco este momento adulto con el emerger del alma o no necesariamente? Es que no sé lo que quieres decir con alma, porque Ok, fíjate, te voy a decir, no, yo no soy, querés ponerles esos títulos. no, no utilizo ese término porque no es universal. Bien, Entonces, y como las constelaciones o la filosofía de las constelaciones es totalmente universal, todo se ve en todas las culturas y se resuelve de la misma manera en todas las culturas. Entonces, si utilizo la palabra alma, excluyo a los que no viven concepto alma. En en América Latina, en Europa, no, en Europa hay bastantes ateos, por ejemplo. Muchos están en constelaciones, pero no pueden utilizar la palabra claro, alma. claro, En entiendo Asia, perfecto. eso. Y en Asia, por ejemplo, hay toda una parte del budismo que no tiene concepto alma. Entonces, es una manera de, no sé, bueno, Bueno, pero entonces estar en interesante. el adulto es una conquista que debemos hacer, Sí, ¿no? sí. De momento en momento, esos momentos en que uno siente compasión por todos y que está sin juicio, se siente totalmente abierto, pero sabe que no puede durar allí. Entonces, Claro. la tarea es estar cada vez más en el adulto. Y en el adulto sí estar en mi misión y sabré actuar para mi misión, ¿no? Entonces, este ser humano en crecimiento, en desarrollo, en el amor en acción, o consciente, presente, hay cada vez más personas en ese adulto. Es lo que me preguntabas, ¿verdad? Bien. Y Sí. Brigitte, ¿qué rol juega o el amor en el proceso de sanación? Ya. Para poder estar en el adulto hay que renunciar a lo que es el amor afectivo, emocional. Que está, Uy, a ver, qué sí, difícil a me ver, haces. no, no voy a explicar. No, no, no es tan difícil, no. Es, me doy cuenta que ese primer amor que vamos viviendo está movido por atracciones y rechazos. Y luego llega un momento en que el adulto o estar en el momento presente me hace vivir una actitud, un amor actitud, no un amor emocional, una actitud de tomar a todos como son. Eso es el amor grande, el amor mayor. Cuando alguien te dice, gracias por ser como eres, eso es el mayor amor que uno puede, puede recibir. Gracias por ser tú como eres. Entonces es poder. Y cuando estás en el adulto, ves a cada uno como es y no quieres que cambie, es como es. Eso es amor. Ese amor que no dura mucho, en momentos, amor en acción, amor actitud, de tomar todo como es. Entonces va muy ligado al sentimiento, el sí a todo, sí a tú como eres, o a ti como eres, ¿verdad? No hay Eh, no entonces. No existe, no tiene lugar el no o sí. depende. Por ejemplo, sí, es importante verlo eso. A nivel general, estoy en el sí, pero mi sí, o sea, necesito asumir, por ejemplo, mi propia supervivencia o la defensa de otros que estén a mi lado. Y para eso necesitaré poner límites y decir no, pero porque antes he asentido a que eso es mi responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en empresas. Un director que viene y dice asiento, asiento, asiento incluso a los trabajadores que trabajan mal.
¿no? Asiente a tu responsabilidad de director. Tu servicio es que la empresa funcione y que la empresa esté al servicio de la sociedad. Si asientes a tu responsabilidad, vas a decir a ese trabajador, tú no, el no al servicio. Clarísimo. Brigitte, está volviendo un poco a este principio que hablábamos sobre las señales, ¿no? Que de alguna Sí, manera recibimos sobre aquello que hay que sanar. Y pensaba, ¿no? Recién, sí. ¿qué pasa si las señales las vemos, pero a la hora de constelar no queremos mirar para atrás? No queremos reconocer nuestra historia familiar, porque nos provoca mucho dolor, enojo, lo que fuera. Pero, ¿qué se hace en una instancia así, digamos? ¿Hay que Ah, renunciar a esa constelación? ¿Crees que hay que seguir adelante a pesar de las consecuencias emotivas? es que creo que las constelaciones han evolucionado también y son ahora como muy sobrias, con lo cual Ajá. la persona puede decir, tengo mucho miedo a mi pasado, pero me pasa eso. Bueno, la constelación no tiene que forzar a la persona a nada. Es la constelación la que va a funcionar sola. La, la única cosa que se pide a la persona, asientes a que ahora en tu destino hay ese sufrimiento y ese miedo al pasado, asientes. Si no asiente a que, bueno, al sufrimiento que quiere constelar y no asiente tampoco a su miedo al pasado, no hay nada que hacer. Hay que Porque, dejarlo. sí, porque la constelación no va a tener eficacia. Pero si la persona asiente que tiene miedo, bueno, pues la constelación no va a despertar ningún miedo, va a fluir sin necesidad de tocar cosas que angustie a esa persona. Y esto que acabas de decir sobre la eficacia de la constelación, Brigitte, Sí, muchas veces vamos a constelar, ¿no? Y nos vamos y podemos percibir esa eficacia de la constelación o la eficacia se manifiesta más adelante. a ver, ahora el constelador puede sentir si esta constelación ha sido eficaz o no. Y si no lo ha sido, cuidado, es un problema. No se puede permitir que la constelación no sea eficaz. Ok. No se lo puede permitir. Bien. Eh, vale. Y entonces, la constelación hoy en día tiene eficacia en las semanas y meses siguientes. Y en general la persona ya se da cuenta al segundo día, al tercer día, cosas sutiles como, ah, nunca he pensado esa cosa, o nunca he sentido eso. O sea, hay cambios sutiles como en su energía que van a provocar cambios sobre lo que el tema que había Y trabajado. si no le pasó nada, ¿de quién es la responsabilidad? Del Vale. terapeuta? Porque a veces hay gente que dice, sí, yo hice constelaciones, pero a mí Ya. nunca, no me pasó nada. Entonces, eso es muy interesante. Vale. Entonces, yo, primero, eh, todos los que se forman conmigo, ya sabemos que primero es la filosofía, vivir la filosofía de las constelaciones. Quiere decir, ante todo, vivir en el sí, en el asentimiento, en la responsabilidad y cada vez más adultos. Primero eso. Si estoy en ese asentimiento, la constelación va a tener eficacia. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ahora con la serie que hubo de Netflix, Sí. muy interesante, pero mucha gente quiere cambiar cosas así, sin saber nada. Eso no va a funcionar. Primero, a ver, lo que me toca es esa vida, bien, asumo, es lo que me toca. Y solamente cuando haya tenido un poco de profundidad sobre mi vida, de aceptación, es lo que me toca por la familia que tengo, por lo que sea. Allí la constelación puede tener eficacia.
Entonces, si la constelación no tiene eficacia, puede ser que haya elegido mal su constelador, ¿eh? Eh, y allí yo suelo decir que el 50% de la responsabilidad va a ser del cliente, el 50% del constelador, porque cada uno elige su constelador. Y por ejemplo, si te van a operar, tú buscas un cirujano y te documentas sobre el que te va a operar. Entonces, documentate también sobre la constelación, porque te vas a abrir de par en par toda tu vida a alguien, ¿no? Vale, bien. Hay otra causa. Bueno, también puede que el constelador sea bueno y ese día haya tenido un error. Bueno, pero bueno, eso es poco frecuente, ¿eh? Em, Puede ser señal de haber tenido un trauma y que lo que necesita esa persona es sanar un trauma. Porque el trauma necesita años para sanarse y muchas personas no saben que han tenido un trauma o que aún está presente. Y el trauma chupa toda la energía de la persona para mantener paralizada las diferentes funciones del sistema nervioso de la persona, ¿no? Con lo cual, vemos cuando después, ¿no? Una persona que tenía un trauma ha hecho varias constelaciones sin ningún resultado en su vida concreta. Pero sí, se iba sanando todo el pasado. En su vida concreta no veía cambios. Vale. Entonces, allí habrá que pensar en, pues, constelar trauma y buscar terapias de traumas, que las hay excelentes, ¿no? Y entonces combinar los dos y a partir de ese momento la vida Claro, digamos, con lo que estás diciendo es importante que haya una red de sostén para después de constelar, ¿no? Porque si no, uno nunca sabe lo que va a salir en la constelación. no, Eso, y, y- y puede ser como muy movilizador también, no es que, sí, no, sí, no, diría yo, no eh, minimizar lo que significa hacer una constelación. eso es, sí, sí, Bien. sí, Bueno, Brigitte, me gustó este camino de ir en dirección a, bueno, saber qué debemos sanar y cuáles son un poco las señales, ¿no? El camino nos va, lo que tomo es que el camino nos va llevando siempre sí, hacia un mismo puerto, aunque querramos torcerlo, ¿no? E ir por otro. sí, sí. Mira, un indicio de que hay algo que la vida nos pide cambiar es cuando es algo repetitivo. Cuando se trata de algo repetitivo, puede ser un patrón nuestro que estamos repitiendo o un patrón antiguo que estamos repitiendo. Puede ser algo que hayamos decidido u otra cosa. Puede ser un aniversario, una fecha aniversario. O sea, es algo que necesita ser visto y liberado. Si no, no se repetiría así. Entonces, eso es un buen indicio. Empezar o seguir viendo, o sea, en la vida de persona, qué es lo que tiene así como repetitivo. Y allí va a haber transformaciones muy profundas. Claro, el tema es ver cómo liberarte de eso repetitivo, Eso es. ¿no? Haciéndote cargo de eso Ya, repetitivo, pero es sobre ¿no? todo plantear como tema de Claro, conversación algo que sea repetitivo, claro. porque es algo del pasado que si se repite es porque necesita ser visto y sanado. Bien. Ujú. Ay, Brigitte, qué lindo. Todo lo que nos traes me encanta. Y un placer siempre charlar contigo porque nos inspirás y nos invitás a revisarnos, ¿no? Y de algún modo, bueno, esto de no seguir, porque también está el otro, hablaste de lo repetitivo, pero también muchas veces, Brigitte, nos damos cuenta de que seguimos la huella, ¿no? De un Sí, ancestro, sí. ¿no? Y ahí, Eh, hasta que no conoces la historia o alguien te dice, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, Reconocerlo. sí, pero a ver, no hace falta saber mucho, porque necesariamente estamos hechos de fidelidades, necesariamente. Entonces, lo que es muy bonito ver
es que cuando sanamos pues una fidelidad a un abuelo que pasaba mucha vergüenza o culpa o lo que fuera, cuando nosotros nos sanamos, sanamos al ancestro y el ancestro se transforma en protector. Ah, Entonces, mira. eso permite tener mucho amor hacia ese pasado. ¿Y cómo se manifiesta esa protección o esto de protector? Vale. ¿Cómo se evidencia, crees? Se ve en las constelaciones Ah, mira. que están presentes y cada vez más presentes. Incluso, fíjate, hemos podido ver la presencia de un campo de los ancestros agradecidos a los vivos, agradecidos a sus descendientes. Y es un gran campo sanador que de vez en cuando podemos representar en una constelación y da una fuerza de sanación enorme, ¿no? Y luego las personas intuitivas pues reciben mensajes de esos, del abuelo curado, o de un bisabuelo, de un tatarabuelo. Antes dijiste, y así cerrando un poco la charla, porque si no Sí, surgen preguntas, pero mencionaste sobre la gente que por ahí decidió no tener hijos o la no descendencia. sí, En ese caso, la constelación, si yo soy la última de un árbol, porque no hay descendencia, sí. em, en qué niveles actúa ya? Bueno, en su propia vida. Pero mira, Pero ahí termina entonces, en ese bueno, caso. para algunos sí, pero lo que hay que ver, como que las cosas son aparentemente, o sea, muy sencillas. La humanidad necesita que todo el mundo tenga pareja e hijos, porque si no, desaparece, ¿vale? Esa sí es como una lógica muy, muy sencilla, muy de sentido común. Entonces, cuando alguien no tiene pareja o no quiere tener, o no puede, o no tiene hijos y no puede tener hijos, o no quiere tener hijos, es una señal de que hay algo grave anterior, varias generaciones antes, lo que sea, que será bueno ver, no para que cambie de opinión, no, sino para que su vida sea mucho más fluida, porque no seguir el patrón habitual de toda la humanidad es todo lo que es diferente es para ver algo anterior, sanar algo anterior. ¿Y cuál es el grupo de ancestros? O sea, se va a representar y ver que necesita que tú los veas y Claro. que has entregado tu vida o tu maternidad a esas personas y entonces la vida de esa persona que va a ser diferente va a ser muy grande. A Mira, cambio, le van a dar una misión muy grande, un gran servicio a los demás. qué Es lindo. eso. Ese. Brigitte, cerrando un poco la charla, te invito a que te imagines una sociedad, ¿no? La humanidad constelando. A qué crees que accedería un grupo muy grande humano y, Ya, eh, si todos nos diéramos esta oportunidad de constelar? ya. Haríamos mucho más fácil la vida de nuestros descendientes, más leve. No tendrían que pasar por todos esos desórdenes que les impiden llegar a esa misión o ese ser realizado. Habría más respeto a esa misión y habría muchas más personas en el adulto consciente, presente, lleno de compasión y de respeto por los demás. Pero cuidado, el adulto es una persona que también puede actuar con agresividad para defender algo o alguien, necesariamente. No es solo eso. El adulto presente es alguien contundente, pero que actúa para el bien de todos. Entonces habría mucha más conciencia, mucha más compasión, respeto.
y actuación al servicio de todos. Sí, Con lo cual, no deja de ser una invitación a que sí, pasar por la experiencia de la constelación familiar, aunque sea una vez en la vida, ¿no? sí, sí. Mira, lo mismo yo veo en otro orden de cosas. Eh, Hay millones de personas que meditan ya, cosas que hace un siglo era imposible pensar. Rezar, pero no meditar, que no es lo mismo. Entonces, esas meditaciones, ese mindfulness, transforma a la humanidad. Lo mismo las constelaciones, están transformando. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pues, Brigitte, llegó la hora de despedirnos. A mí me no, encantaría seguir charlando, vale. pero nos toma el tiempo. Em, Te encontramos en la página web que es insconsfa.com y desde allí entiendo que a todas tus redes, ¿no? ¿Alguna red que quieras Sí. mencionar en particular? En No, Instagram, creo, ¿no? no, la misma página web. Perfecto. Porque desde la misma página web tenemos contactos, ofrecemos muchas cosas, sí, nada Qué más. bueno, qué bueno. Bueno, Brigitte, como siempre, un placer haber hablado contigo, tener hoy esta oportunidad, ha sido maravillosa. Y bueno, hicimos este recorrido, ¿no? Tan especial con las constelaciones y bueno, siempre nos damos cuenta que en algún punto todos necesitamos ser vistos u honrados, ¿no? Reconocidos. Así que, Ya, ya. creo que es una linda oportunidad para hacerlo a través de las constelaciones. Bueno, abrirnos a la vida, Vaya, ¿no? A gracias, reconocernos. gracias, gracias por tu destino. Es muy grande, gracias. Gracias, Brigitte, a ti también. Bueno, con esto auspicios y cerramos el portal. Gracias a todos.